Apenas empieza el año y algo no se siente bien. No es tristeza profunda, no es falta de motivación, tampoco es pereza. Es una sensación más sutil, más difícil de explicar. Cansancio. Un cansancio mental que aparece cuando en teoría deberías sentirte renovado. Esto desconcierta a muchas personas, porque el inicio del año viene acompañado de una narrativa muy clara: energía nueva, oportunidades nuevas, impulso nuevo. Pero la experiencia real suele ser distinta. Apenas pasan 1 o 2 días y la mente ya se siente pesada, saturada, como si llevara semanas corriendo sin parar. El estoicismo empieza aclarando algo importante. No todo cansancio proviene del esfuerzo físico. Mucho cansancio nace de la mente, de anticipar demasiado, de cargar expectativas antes de tiempo, de sentir que ya deberías estar haciendo algo solo porque el calendario cambió. Cuando comienza el año, no empieza solo un mes nuevo. Empieza una avalancha de pensamientos. Todo lo que no hiciste el año pasado, todo lo que tendrías que hacer ahora, todo lo que otros parecen estar haciendo mejor. La mente se adelanta, compara, evalúa y exige, todo al mismo tiempo. Y eso agota. Marco Aurelio lo entendía bien cuando escribía que no son los acontecimientos los que nos perturban, sino la opinión que formamos sobre ellos. El 2 de enero no es pesado por sí mismo. Lo pesado es la carga mental que ponemos encima de ese día. Si no reconoces esto, empiezas el año luchando contigo mismo. Intentas forzarte a sentir algo que no está ahí. Te reprochas por estar cansado cuando no deberías. Y ese conflicto interno consume aún más energía. El cansancio temprano del año no es una señal de debilidad, es una señal de saturación, de una mente que no terminó de soltar el año anterior y ya está intentando cargar el siguiente. Y el estoicismo no responde a eso con presión. Responde con observación. Antes de preguntarte cómo recuperar energía, vale la pena preguntarte: ¿qué está ocupando mi mente ahora mismo? ¿Qué estoy cargando que todavía no necesitaba cargar? Muchas veces no es el trabajo lo que cansa, es la expectativa. No es la acción, es la anticipación constante. Vivir varios días, semanas o meses por adelantado en la cabeza. Por eso el cansancio aparece tan pronto, porque la mente nunca se detuvo. Una de las cosas más agotadoras del inicio del año es que la presión casi nunca es explícita. Nadie te está obligando directamente a cambiar. Nadie te está gritando que hagas más. Y sin embargo, lo sientes. Lo sientes cuando ves a otros empezando fuerte. Lo sientes cuando aparecen rutinas, metas, transformaciones. Lo sientes cuando tu mente empieza a comparar tu estado interno con la imagen externa de los demás. Aunque intentes evitarlo, algo se activa por dentro. El estoicismo advertía con mucha claridad sobre este punto. Vivir con la atención constantemente dirigida hacia afuera debilita la mente. Epicteto decía que cuando colocas tu tranquilidad en cosas que no controlas, te vuelves vulnerable sin darte cuenta. El problema no es que otros tengan objetivos. El problema es interpretar eso como una señal de que tú vas tarde, de que estás fallando, de que hay algo mal contigo por no sentir el mismo impulso. Esa interpretación es lo que cansa. La presión invisible del inicio de año viene de creer que hay una forma correcta de empezar,
un ritmo adecuado, una actitud esperada. Y cuando no encajas en eso, aparece la fricción interna. El estoicismo no niega el deseo de mejorar, pero insiste en algo fundamental. Mejorar desde la comparación casi siempre conduce al agotamiento, porque cuando mejoras para no quedarte atrás, no mejoras en paz, mejoras en tensión. Y la tensión constante agota más que el esfuerzo honesto. Por eso muchas personas sienten cansancio incluso antes de empezar, porque su mente ya está luchando por alcanzar un estándar que no eligió conscientemente. No estás cansado porque seas flojo, no estás cansado porque no tengas disciplina. Estás cansado porque estás intentando responder a demasiadas voces internas al mismo tiempo. El estoicismo invita a reducir esas voces, a preguntarte con calma qué depende realmente de mí hoy y qué no. Cuando haces esa distinción, la presión baja de inmediato. No desaparece el esfuerzo, pero sí desaparece la carga innecesaria. Y eso libera energía. Muchas personas descansaron físicamente en diciembre. Tal vez durmieron más, tal vez trabajaron menos, tal vez cambiaron de rutina. Pero la mente no siempre acompaña ese descanso. La mente siguió activa, revisando el año, repasando errores, anticipando el siguiente. El cuerpo puede detenerse, la mente no siempre. El estoicismo presta mucha atención a este punto. Una mente que no sabe detenerse termina agotada incluso cuando el cuerpo está quieto. Por eso puedes sentirte cansado aunque no hayas hecho nada. El cansancio mental no siempre se siente como fatiga evidente. A veces se siente como irritabilidad, como falta de paciencia, como dificultad para concentrarte, como una sensación constante de estar un poco saturado. Y el error común es responder a eso con más exigencia. Te dices que deberías activarte, que deberías forzarte, que ya habrá tiempo para descansar después. Pero el estoicismo va en dirección contraria. Si la mente está agotada, empujarla más solo empeora el estado. Marco Aurelio se recordaba constantemente que la mente debe aprender a gobernarse antes de intentar gobernar cualquier otra cosa. Y gobernar la mente empieza por reconocer cuándo está sobrecargada. Este reconocimiento no es excusa, es estrategia. Si tu mente no descansó, empezar el año exigiéndote más es como correr con una herida abierta. Puede que avances un poco, pero el daño se profundiza. El estoicismo no glorifica el sacrificio innecesario, glorifica la lucidez. Y la lucidez empieza por ver el cansancio como una señal, no como un enemigo. Cuando entiendes esto, cambia la pregunta. Ya no es ¿cómo me obligo a rendir?, sino ¿qué necesita mi mente para recuperar claridad? Y esa pregunta bien hecha devuelve energía de forma mucho más sostenible. Cuando una persona se siente cansada al empezar el año, casi siempre comete el mismo error. Intenta corregir ese cansancio con más presión, más disciplina, más exigencia, más autocrítica, como si el cansancio fuera una falla que hay que castigar. El estoicismo ve esto como un mal diagnóstico, porque no todo cansancio indica falta de voluntad. Muchas veces indica exceso de carga mental, y responder al exceso con más exigencia es como intentar apagar fuego con gasolina. Este error es muy común porque vivimos en una cultura que glorifica el empuje constante. Si te sientes mal, empuja más. Si estás cansado, exige más. Si dudas, acelera. Pero ese enfoque rara vez funciona a largo plazo. Marco Aurelio advertía contra esta tendencia cuando escribía sobre la importancia de tratar la mente con firmeza, pero también con justicia. No se trata de romperte para avanzar, se trata de sostenerte para continuar.
Cuando respondes al cansancio con presión, ocurre algo predecible. Al inicio parece que funciona. Te fuerzas unos días, te obligas a cumplir, pero internamente el desgaste se acumula y tarde o temprano el cuerpo o la mente piden cuenta. El estoicismo no busca ese ciclo, busca estabilidad. Antes de añadir más exigencia, el estoico se detiene y observa. ¿Qué me está agotando exactamente? ¿Es el trabajo real o es la preocupación constante? ¿Es la acción o es la interpretación que hago de ella? Muchas veces no es la tarea lo que cansa, sino la historia que la acompaña. La sensación de que no es suficiente, de que deberías ir más rápido, de que otros pueden y tú no. Esa narrativa interna pesa más que cualquier agenda. Por eso el primer ajuste no es externo, es mental. Reducir el diálogo interno innecesario, dejar de atacarte por sentirte como te sientes, reconocer que la presión autoimpuesta es una fuente enorme de agotamiento. El estoicismo no elimina la responsabilidad, elimina el castigo innecesario. Y cuando quitas ese castigo, la energía empieza a regresar de forma natural. Los estoicos no se sorprendían cuando se sentían saturados. No lo veían como un fallo moral, lo veían como información, una señal clara de que algo estaba fuera de equilibrio. Cuando Marco Aurelio se sentía mentalmente cargado, no escribía para motivarse, escribía para aclararse, para recordar qué dependía de él y qué no, para reducir la confusión interna. Esa distinción es clave. Cuando todo parece pesado, casi siempre es porque estás tratando de controlar demasiadas cosas al mismo tiempo. Opiniones ajenas, resultados futuros, escenarios hipotéticos, expectativas que ni siquiera elegiste. El estoicismo enseña a soltar ese exceso, no de golpe, no con indiferencia, sino con criterio. ¿Qué depende de mí hoy? Mi actitud, mi respuesta, mi atención, nada más. Cuando reduces tu foco a eso, la mente descansa, no porque desaparezcan los problemas, sino porque dejan de multiplicarse dentro de ti. Los estoicos también practicaban algo que hoy parece contracultural, la pausa consciente, no como escape, sino como recalibración. Detenerse para observar el estado interno antes de actuar. Eso evita decisiones impulsivas, evita promesas hechas desde el agotamiento, evita empezar caminos que no se pueden sostener. La saturación mental no pide más acción, pide mejor dirección. Y esa dirección empieza cuando aceptas que no necesitas responder a todo inmediatamente, que no todo requiere una decisión hoy, que no todo problema se resuelve empujando. Esa aceptación, lejos de hacerte pasivo, te vuelve más preciso. La claridad no aparece cuando haces más, aparece cuando haces espacio, cuando reduces el ruido suficiente como para escuchar tus propios pensamientos sin interferencia. El estoicismo insiste en esto porque sabía algo que hoy comprobamos constantemente. Una mente saturada no toma buenas decisiones, reacciona, se defiende, se adelanta, pero no elige con sabiduría. Por eso, recuperar claridad es el paso previo a cualquier avance real. Esto no significa detener tu vida, significa ajustar el ritmo. Mirar con honestidad cómo te estás exigiendo, desde dónde estás intentando avanzar. Tal vez estás cansado porque estás intentando empezar 10 cosas a la vez. Tal vez porque te estás comparando sin darte cuenta. Tal vez porque no cerraste mentalmente el año anterior. La claridad llega cuando reduces esas tensiones, cuando eliges una sola cosa que sí depende de ti y la haces con atención. No todo hoy, no todo esta semana, solo lo que corresponde ahora. El estoicismo no promete eliminar el cansancio,
Promete enseñarte a no pelear contra él innecesariamente, a escucharlo, a entenderlo, a usarlo como guía. Cuando haces eso, el cansancio deja de ser un obstáculo y se convierte en una señal útil, una invitación a empezar distinto. Y empezar distinto es muchas veces empezar mejor. Una de las cosas más dañinas al empezar el año es la forma en que muchas personas se hablan a sí mismas. Frases como "ya debería", "otra vez igual", "si no empiezo fuerte ahora, no voy a lograr nada", aparecen casi sin permiso. Ese diálogo interno no motiva, agota. El estoicismo pone mucha atención en esto porque entiende que la mente no es solo una herramienta, es también un entorno. Y si ese entorno es hostil, vivir ahí se vuelve pesado. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que no debía tratarse como a un enemigo. Sabía que la firmeza sin justicia se convierte en crueldad. Y empezar el año castigándote por cómo te sientes es exactamente eso, crueldad innecesaria. Empezar sin castigarte no significa bajar tus estándares, significa dejar de atacarte por no cumplir expectativas irreales. Significa aceptar que el cansancio tiene una razón y que esa razón merece ser entendida, no reprimida. Cuando te castigas por estar cansado, añades una capa extra de peso. Ya no solo estás cansado y culpable. Y esa combinación es profundamente desmotivadora. El estoicismo propone algo más efectivo: responsabilidad sin violencia interna. Reconocer tu estado actual con honestidad, sin excusas y sin insultos. Decir "así estoy ahora", sin convertirlo en una identidad. Porque un estado no es quien eres, es solo una condición temporal. Cuando te permites empezar el año desde ese lugar, algo cambia. La mente se relaja lo suficiente como para volver a enfocarse. La energía no regresa de golpe, pero deja de escaparse por todos lados. Empezar el año sin castigarte no te hace débil, te hace sostenible. El estoicismo no habla de recargar energía como algo externo. No busca trucos rápidos ni estímulos artificiales. Habla de recuperar energía eliminando fugas. Cada pensamiento innecesario es una fuga. Cada comparación constante es una fuga. Cada autoexigencia sin propósito es una fuga. Recuperar energía desde esta perspectiva es cerrar esas fugas una por una. Empieza por observar en qué momentos del día tu mente se tensa sin necesidad. Tal vez cuando revisas redes, tal vez cuando piensas en todo lo que deberías estar haciendo, tal vez cuando te comparas con versiones idealizadas de otras personas. No necesitas eliminar todo eso hoy, solo necesitas darte cuenta. La conciencia reduce el desgaste incluso antes de que cambie el hábito. Los estoicos entrenaban esta observación diaria, no para juzgarse, sino para afinar su atención. Sabían que una mente atenta gasta menos energía que una mente reactiva. Cuando reaccionas a todo, te agotas. Cuando eliges, te fortaleces. Esa es la diferencia. Recuperar energía no es añadir más rutinas, es quitar peso mental, es permitirte avanzar con menos fricción, es aceptar que no todo problema necesita una solución inmediata. Cuando reduces la urgencia interna, la energía empieza a fluir de nuevo, no porque la fuerces, sino porque dejaste de bloquearla.
Bye.